Queridos hermanos, con este breve mensaje, yo quiero hablarles de Jesús. Quiero hablarles de mi mejor amigo. Hay una canción muy antigua también que dice: hallé un buen amigo, mi amado Salvador. Contaré lo que él ha hecho para mí, estando yo perdido e indigno pecador. Me salvó y hoy me guarda para sí. Amén. Hallé un buen amigo. Y no es fácil, ¿eh? ¿O sí? ¿Es fácil encontrar un buen amigo? Un amigo que esté dispuesto a hacer cualquier cosa por vos. Un amigo que esté dispuesto a dar su vida por vos. Un amigo que esté dispuesto a dejarlo absolutamente todo, su trono, renunciar a su poder para padecer y morir en la cruz. Y este amigo, cuando yo me encontraba perdido e indigno pecador, un día vino a mi encuentro. Tenía 11 años cuando estaba terminando mi escuela primaria. En aquel tiempo en la provincia de Buenos Aires había hasta séptimo grado, ahora ya no. Y tenía desde ya hacía varios años, no recuerdo desde qué edad, pero siempre una incertidumbre. ¿Dónde está Dios? Yo asistía a una iglesia de pequeño, de otra religión. Iba a las clases también y escuchaba e intentaba, y en mi casa muchas veces miraba el techo de mi casa y digo: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está ese Dios que me dicen? No lo encuentro. No está. Y me mostraban figuras, imágenes, y bueno, acá y allá. Y en aquel tiempo mi mamá era también muy religiosa en ese sentido, y a veces prendía una velita por ahí, una imagen, ¿no? Y ¡pah! Ese Dios no se parece en nada a lo que dice la Biblia. Y empecé a tener miedo, temor, incertidumbre, porque digo, yo sentí un vacío en mi corazón desde pequeño, desde que tenía, no sé, recuerdo, mi mente. Y, y cuando me acostaba en la noche no podía dormir. Cuando llegó el tiempo de ir a un viaje, porque estaba terminando séptimo grado con mis compañeros, ¿qué problema? ¿Y yo qué me iba a hacer para dormir si no podía? No podía apagar las luces porque tenía temor. Porque sentía algo dentro que me faltaba y no sabía qué. Y bueno, me decían: reza esto, reza lo otro. Y yo rezaba, pero no pasaba nada. Y entonces empecé a decir: bueno, y entonces, por aquel tiempo, un poco antes, nos habían regalado una Biblia, porque no teníamos la Biblia, ¿no? A pesar de que íbamos siempre a esa iglesia, nunca nos habían dicho que nos teníamos que comprar una Biblia, al contrario, nos daban otro librito. Y yo leía, y me acuerdo siempre leer un salmo que me habían recomendado: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y yo me quiebro todavía porque no lo encontré. No lo encontraba. Yo decía: si es omnipotente, ¿por qué está en una estampita? Si está vivo, ¿por qué está clavado en una cruz?
y tenía 10, 11 años. Nos mudamos del lugar donde vivíamos y yo terminaba 7º grado y tenía que viajar. Y por esas misericordias de Dios nos invitan unos familiares, dicen, no quiere a mi mamá, no quieren ir a un lugar que hablan la palabra de Dios. Y mi mamá tomó la decisión y con mi papá en ese tiempo y fuimos a una campaña. Cuando llegué a ese lugar dije, ¿dónde nos metimos? Tocaban fuerte la batería como Bagac, así. Yo venía de una iglesia donde no volaba una mosca. Y mucho ruido, la gente no repetía lo mismo, cada uno oraba lo que tenía. Digo, tan complicado acá, ¿qué pasa? Y cuando el predicador empezó a hablar, yo empecé mi corazón se aceleraba, y de repente invita en un momento que pasemos todos adelante. Y yo dije, chao, ¿y ahora? Y para colmo estaba ahí con mi mamá y mi mamá se cae. Mi hermana. Digo, ¿qué está pasando acá? Yo no entendía absolutamente nada, pero me había encontrado con algo que tenía poder. Algo que era distinto a lo que venía viviendo. Se estaba pareciendo un poco más a lo que yo leía en la Biblia, a un Dios más real. No había ni una imagen, no había un Cristo crucificado. Es más, predicaban, Cristo vive y quiere vivir en tu corazón. ¿Y cómo es eso? Y yo esa vez salí con mucho miedo también. Digo, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? La miraba, mi mamá no sabe todo esto, pero yo era chico, ¿no? La miraba cada rato, la miraba y digo, ¿será la misma? Claro, digo, no sé qué le habrán hecho cuando se cayó ahí en el piso. El tema es que para ese tiempo entonces empezamos a asistir a una iglesia. Y yo sentía eso mismo, ¿no? Pero lo que sí decía, bueno, acá hay algo distinto. Empecé a sentir en mi corazón. Y seguía con estas luchas, estos temores a la noche, estas incertidumbres, etcétera, hasta que llega el día que tengo que viajar. Y yo quería ir, pero a la vez digo, ¿cómo hago si me toca una habitación solo y oscuro y de noche? Y en aquel tiempo, la esposa del pastor, de aquel momento, habla con mi mamá, le cuenta. Y entonces, bueno, vamos a orar a Dios. Y oraron por mí. Dijeron, bueno, el Señor va a hacer la obra. Sería la primera vez que yo iba a experimentar algo distinto. Porque hasta ese momento solo era un Dios que lo transportábamos. A veces salíamos a caminar en las calles por allá en el kilómetro 36.800 vivíamos, de ruta 3. Y llevábamos a los dioses encima, ¿no? Ni solo caminaban. Yo digo, ¿cómo Dios me va a cambiar? Y bueno, me fui. Ni siquiera me acordé de absolutamente nada. Desde esa vez jamás en mi vida volví a tener temor. Me encontré con el Señor, empecé a servir a Dios a los 11 años, empecé a ir a la escuela bíblica que casi era, yo tenía que ser alumno, pero no, me iba con otros a buscar a los niños, caminábamos cuadras y cuadras y buscábamos a los niños. Y desde esa vez empecé a servir a Dios. Es decir, ¿y qué tiene que ver esto con el mensaje de hoy? Oyen mi voz y me siguen. Es que el tema es que a mí me estaban hablando otras voces. Por eso no encontraba a Dios. Eran otras voces. La religión. Pero cuando habló el pastor, cuando habló él a mi vida, corrí a ese encuentro.
Y es maravilloso, hermanos, cuando nosotros realmente hemos tenido una experiencia con Dios. Es una vez y para siempre. Yo desde ese tiempo a esta parte me he equivocado tantas veces. Le he fallado a Dios tantas veces. Pero nunca, nunca he dejado de reconocer su voz. Porque Él es mi pastor. No hay otro. Cuando Él habló a mi vida, entonces cambiaron las cosas. Mi corazón se sanó. Mis pensamientos cambiaron. Digo, ahora sí, no estás en la cruz clavado. Estás reinando, estás vivo. Y una y otra vez escuchaba en ese tiempo, Jesús te ama. Y el Señor te lo dice esta mañana. Jesús te ama. Dios te ama. Y hoy te está hablando tu corazón. Dice un pasaje de las Escrituras también, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si estás escuchando la voz del Señor esta mañana, no endurezcas tu corazón. ¿Vieron el video? Hablaban otros, intentaron una y otra vez. ¿Y las ovejas qué hacían? Seguían comiendo el pasto, haciendo su vida muy tranquilamente. Pero cuando el pastor solamente emitió un sonido, las ovejas dejaron de comer automáticamente y empezaron a responder el llamado. Acá estoy. ¿Qué querés, papá? Y el pastor siguió llamando y dije, no se está llamando. Y corrieron a ese encuentro. Hoy, ¿estás corriendo al encuentro del Señor? ¿O seguís comiendo pasto por ahí? En Juan 10:11 dice Jesús, yo soy, ¿qué cosa? El buen pastor. Él advierte también, muchos vendrán en mi nombre, muchos otros. Pero el único bueno es Dios. El único bueno es Jesús. Él es el buen pastor. No hay otro. Dice la Biblia también que hay un solo, ¿cuánto? Un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesús. ¿Cuántos hay? Uno. ¿Y por qué tantas religiones? ¿Por qué tantos ídolos? ¿Por qué tanta cosa? Porque se levantan muchas falsas voces, falsos pastores. Pero pastor verdadero hay uno solo y es bueno, y es Jesús. Jesús dice, yo soy el buen pastor. ¿Y cómo lo demostró? ¿Cómo lo demostró? Dio su vida por las ovejas. ¿Por quiénes? Por sus amigos. Bueno, si lo tomamos en el tiempo de Dios, podríamos decir que sí, en la eternidad de Dios. Porque Él murió por aquellos que hoy son sus amigos o que serán sus amigos. ¿Cuántos son amigos del Señor? Amén. Él murió por vos y por mí. Ahora, en el momento que Él estaba muriendo en la cruz, Él moría por aquellos que le dieron la espalda a Dios, por aquellos que le ofendieron, por aquellos que pecaron, entre los cuales estábamos nosotros. ¿O acaso alguno de los que está acá nunca en su vida ha pecado? El pecado es una ofensa contra Dios, tal ofensa que rompió la comunión de Dios con el hombre. No hubo más relación. Se rompió la paz que había entre Dios y el hombre. Ahora bien, Jesús dio su vida para restablecer esa paz. ¿Por quiénes murió en ese momento? ¿Por sus amigos? No, éramos enemigos. Entonces, ¿a quién vamos a recurrir? ¿A qué llamado vamos a acudir? ¿Al del sistema? ¿Al del mundo?
Vamos a seguir comiendo pasto allí, cuando el verdadero pastor está llamando. El otro día compartía una profesora cristiana también, y decía, hay un tema, cuando las ovejas están enfermas o tienen alguna infección o algo, se les dificulta reconocer a su pastor. Yo dije, qué interesante. ¿No será que no estás reconociendo la voz del Señor porque hay algo en tu corazón, en tu vida que no está bien? ¿Tendrás alguna infección espiritual? El pecado es una infección. La falta de perdón es una infección. El orgullo es una infección, es una enfermedad. La falta de consagración a Dios también es un problema espiritual. La falta de oración, la falta de lectura de la palabra, la falta de congregarse, todo provoca, ¿qué cosa? Una deficiencia en la capacidad para escuchar la voz del pastor. Capaz que la infección a algunos los dejó sordos y necesitan ser sanados. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Qué importante, ¿no? El Salmo 23 tan conocido. Dice, Jehová, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de ¿qué? De su nombre. Dice un pasaje en las Escrituras que Dios juró por sí mismo, no habiendo nadie más grande que Él. Para salvarnos, para sostenernos. O sea que no depende de nosotros. Ahora bien, ¿escuchamos la voz del Señor? ¿Estamos escuchando? Otro pasaje allí en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, capítulo 34. ¿Cuántos han leído el libro de Ezequiel alguna vez? Ezequiel capítulo 34, versículo 31, dice, y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Cuando está diciendo, yo soy el pastor, ustedes las ovejas, están diciendo, ustedes son hombres, mujeres, yo soy su Dios. Dios con mayúscula. En nuestro pasaje que leíamos al principio, en el versículo 14, dice, yo soy el buen pastor. ¿Y qué más dice? Y conozco. ¿A quién? ¿A quién? A mis ovejas. Ahora uno puede decir, pero si Dios conoce a todo el mundo, ¿o no? Por supuesto que sí. Porque Él es omnisciente, todo lo sabe. Él conoce a todo el mundo. Pero acá, ¿por qué dice, conozco a mis ovejas? Esta palabra, conozco, no está hablando en el sentido genérico. Está hablando, te conozco mucho, más de lo que vos pensás. Te conozco incluso antes que el mundo fuese. El Señor ya te había elegido. Cuando te estabas formando en el vientre de tu madre, el Señor ya te puso nombre. Y dijo, mío eres tú. Estoy citando al Antiguo Testamento. Mío eres tú. Y llegó un momento que se atraviesa en nuestras vidas la voz del pastor, que allí en aquel tiempo, sin nosotros tener conciencia aún, habíamos escuchado. Mío eres tú.
Amén. ¿Desde cuándo? No, pero en el año 2015 yo acepté al Señor, entonces ahí. No, sí, está bien. Ahí ocurrió algo, Dios salió a tu encuentro en tu vida aquí. Pero desde que te estabas formando en el vientre, el Señor ya te habló. Dice también el Antiguo Testamento, mi embrión vieron tus ojos. Está registrado en nuestro ADN que nosotros nos encontramos con Dios. Es mucho para una mañana, ¿no? Pero dice la Biblia. ¿Por qué el Señor no vino antes en mi vida? Él vino cuando estabas en la panza de tu mamá. Y tu ADN registró los ojos del Omnipotente. Y llegado el tiempo, en su propósito, en su voluntad, Él te llamó, como escuchamos al pastor. Ángel. Y Ángel escuchaba muchas voces por ahí. Pero de repente un día escuchó una voz particular. Y dejándolo todo, le siguió. Griselda. La llamaban de todos lados a Griselda, me acuerdo, mi hermano. Porque no estaba bien en aquel tiempo. Iglesias, curanderos y todo lo que se les ocurra por ahí. Para ver si alguien podía solucionarle. Y no había solución. Hasta que un día escuchó la voz del buen pastor. Y acá está. Amén. ¿Saben que cuando nosotros vamos una y otra vez a la palabra de Dios, nos encontramos con un Dios tan amoroso, tan bueno? Y hermanos, hay una diferencia en vivir en comunión con Dios y vivir lejos de la comunión con Dios. Hay mucha diferencia. No te lo pierdas. Hay cristianos que andan sordos, que andan enfermos, que andan extraviados por ahí. Y una y otra vez el pastor tiene que ir a agarrarlos y bueno, y los acomoda y después se andan otra vez por ahí dando vuelta. ¿Por qué? Porque dan lugar a muchas otras cosas en su vida y en su corazón. Y no se alimentan de la presencia del buen pastor. No se alimentan. Escuchan algo ruidito por allá, divertido, lindo, y allá corren. No. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Dios te conoce. Y puedo decir que Dios te conoce más de lo que vos te conoces. Por eso pasás por procesos en tu vida que no entendés, que son necesarios en tu vida para tu corazón. Porque Dios sí nos conoce tanto y sabe lo que necesitamos. Y dice algo más. Juan 10:14. Y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Conoces a Dios? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto conoces a Dios? ¿Qué tanto le conoces que no te importa dejar todo si escuchás su voz y salís corriendo? ¿Qué tanto? ¿O seguís comiendo en el pasto? Después, mañana, más tarde, el año que viene. Cuando termine de hacer todas mis cosas, después.
Señor, quiero escuchar tu dulce voz esta mañana. ¿Por qué no cerras tus ojos ahí un momento? Decirle, Señor, yo quiero escuchar tu voz esta mañana. No quiero salir de este lugar de la misma manera que entré. Señor, quiero que, si es necesario, rompas la puerta de mi corazón. Si es necesario, Señor, rompeme en 1000 pedazos. Pero necesito escuchar tu voz. Espíritu Santo, yo te ruego que soples sobre cada una de nuestras vidas esta mañana. Con tu gracia, con tu poder, con tu bondad. En el nombre eterno, poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Juan 10:27 dice, mis ovejas que oyen mi voz, oyen mi voz. ¿Quiénes oyen la voz de Dios? ¿Quiénes? Mis ovejas, dice, las ovejas del Señor. ¿Quién no puede escuchar? El que no es oveja del Señor. Dice la palabra de Dios, en aquel tiempo Dios mismo apartará a los cabritos de las ovejas. Somos ovejas. Seguimos al pastor a donde Él nos envíe, a donde Él quiera que estamos. Ay, no, pero no me queda cómodo, no sé. No importa. No. Cuando escuchamos la voz del pastor, corremos hacia un encuentro. ¿Cuánto? Lo que sea necesario. Lo que tenga que hacer. Porque es un fuego interior que es más fuerte que nosotros, más fuerte que cualquier otro deseo. Si hay otro deseo por encima que es superior, entonces alerta. Alerta. ¿Qué está pasando en tu corazón? Por lo menos, seguramente estás enfermo espiritualmente. Ahora, si estás sano, cuando escuchas la voz del pastor, corres a su encuentro, a su voluntad, a su propósito. Mis ovejas oyen mi voz. Primera acción, oyen la voz del pastor. Y vuelve a decir, y yo las conozco. Jesús sabe quiénes son sus ovejas. Él sabe. Y no las abandona, aunque anden enfermas por ahí. Una y otra vez las va a buscar, pero no es la voluntad ni el propósito de Dios que vivas así. ¿Qué pasaría si alguna de estas ovejas que llamó el pastor se quedara y no fuera? ¿Qué hace el pastor? ¿Qué hace el buen pastor? Deja las 99 y va a buscar aquella que está perdida. Las 99 están bien y va a buscar aquella perdida. Pero hay un pasaje, ¿no? También en el Antiguo Testamento, cuando habla de la perniquebrada. ¿Qué significa perniquebrada? La pierna quebrada. Claro. Cuando vamos a las prácticas, bueno, vamos a encontrar un montón de comentarios sobre eso, ¿no? Pero hay uno que a mí me quedó grabado en el corazón y yo digo, Dios en su misericordia es así. Hay una práctica justamente en Oriente de que cuando una oveja, una y otra vez, una oveja del rebaño, ¿no? No cabra, oveja del rebaño, una y otra vez se extravía, se va, el pastor la encuentra y le quiebra la pierna. La perniquebrada. Porque tenemos la otra visión, ¿no? Decir, ay, no, pobrecita. Siempre pobrecita la oveja, ¿no? Pobrecita, se cayó y se quebró la piernita y el pastor la está curando. No, es una atrevida que se sale del rebaño
y se va donde no tiene que ir una y otra vez. Y hay una práctica en Oriente donde hay una oveja rebelde de ese tipo que va al pastor, le quiebra una pierna y se la pone en sus hombros y carga con ella. Y luego la entablilla, la sana hasta que se cura. Pero la oveja no se olvida más de esa acción del pastor. Diría un amigo por allá, pensalo. Pensalo. Ay, pero yo no sé qué me pasó. Pero 10 veces ya van que te alejas del pastor. Y no estoy hablando de mí, por supuesto. Cada rato te salís del redil. A cada rato te descarrías, como dicen. Y no es que Dios es malo, porque Dios es bueno, pero en su misericordia hace esa acción el pastor. ¿Para qué? Para que ya no se vaya más del redil, porque allá fuera del redil, ¿qué hay? Están los lobos, los leones. Como contaba David, hasta he luchado con un león para defender a las ovejas. Y Dios me ha dado la fuerza. Allá hay peligros mayores que una pierna quebrada. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Si sos conocido por Dios, Dios te va a ir a buscar a donde sea. Pero no seas rebelde a su voz, a su llamado. Corre a su voluntad, a su propósito. No dejes para mañana. Y lo maravilloso que dice Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco. ¿Y qué? Me siguen. ¿Estás siguiendo al Señor o estás haciendo lo que bien te parece? Amén. Mateo capítulo 10, versículo 38 dice: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí. Hay un esfuerzo personal también, que lo habíamos hablado hace tiempo, es el negarse a uno mismo. Ay, no, es que no tengo ganas. Ay, no, que tengo sueño. Ay, no, que es lejos. Ay, no, que tengo otra cosa más importante. Más importante. No, después, ¿cuándo tal cosa? Cojo varias personas que sí, bueno, no, sí, el Señor a mí me llamó, tengo un llamado de Dios, etcétera. Qué bueno, Dios te bendiga. Amén, hermano. Y, no, bueno, pero después que tenga una casa. Ok, bueno. No, después que otro, no, después que tenga un auto nuevo. No, después que. Los que son jóvenes, no, cuando me case y tenga mi familia, vamos a servir juntos al Señor. ¿Y ahora por qué no? Y cuando se case dice, no, estoy muy ocupado, tengo hijos y esto y lo otro y el trabajo, no puedo servir al Señor. Después, cuando me jubile, ya está cuando está con las alitas ahí, no, y ahora voy al cielo a alabar al Señor. ¿Cuándo? No les viene bien nada. Eso a mí me habla, queridos hermanos, y quiero ser drástico con esto, que no están escuchando la voz del pastor. Y eso puede ser grave, o estás muy enfermo, o no conoces a Cristo. No hay mucha vuelta. No hay mucha vuelta. Y el Señor viene a buscar ¿a quién? A su iglesia. Él viene a buscar a sus ovejas. ¿O no?
No viene a buscar a cualquiera. Ah, no, pero yo iba los domingos a la iglesia. Ah, no, pero yo diezmaba, yo ofrendaba. No te conozco. Nunca los conocí. Y está hablando de este conocer que leíamos acá. Yo conozco a mis ovejas, el conocer íntimamente. Porque Dios conoce a todo el mundo en el modo genérico. Pero cuando utilizamos esta palabra, conocer, es conocer íntimamente. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Querido hermano, ¿qué voz estás siguiendo? ¿Tu propia voz? ¿Tus propios pensamientos? ¿Tus propias emociones? Ah, no, pero a mí me gusta esto y lo otro. Bueno, pero si escuchaste alguna vez la voz del pastor irrumpiendo en tu corazón, entonces no va a haber otra cosa más importante en tu vida que seguirlo a él. Juan 10:28 dice, el pasaje donde estábamos. Y yo les doy ¿qué? Vida. ¿Cómo? Y no perecerán jamás. Ni nadie, ¿qué dice? ¿Quién? Nadie. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, ¿qué dice? Es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Si somos ovejas del Señor, no nos queda otra que tener la vida eterna. Sabiendo esto ahora entonces, corramos cada vez que el pastor nos llama. Estemos atentos a su voz. Tomemos la cruz y sigamos. La cruz significa, habíamos hablado, ¿qué? Muerte. ¿Muerte a qué? A nuestro yo, a nuestros deseos personales, etcétera. En esta semana tuve una situación muy particular que no voy a dar detalles, pero de repente estuve involucrado en una situación que estaba involucrado, por supuesto. Sin embargo, en un relato aparecía yo haciendo unas actividades que la verdad que nunca había hecho. Y me sentía tan incómodo. ¿Por qué? Simplemente porque no era verdad. Y nosotros somos hijos de ¿qué? De luz. Y los hijos de luz andan en la verdad. Entonces les soy sincero, hermano, estuve dispuesto hasta perder mi trabajo, hasta perder amistades y tantas otras cosas, o a pasarla bastante mal, por andar en la verdad. Y bueno, y enfrenté esa situación. Oré al Señor, dije, Señor, ayúdame, yo voy a hacer lo que es correcto. Y Dios extendió su mano, cambió unas cosas que para mí eran imposibles que se cambiaran. Estoy hablando de cosas importantes, ¿eh? Muy serias e importantes. Que no quiero dar detalles porque estamos en vivo. ¿Hasta dónde nosotros estamos dispuestos a escuchar la voz del buen pastor y ir en su dirección? A pesar de que eso nos pudiera llegar a costar un montón de cosas.
Si verdaderamente amamos a Dios, hemos recibido su amor, no nos importa ninguna otra cosa. Tenemos, o somos hermanos, como dice, o no somos. El que dice que es de Cristo debe andar como Él anduvo. Y Jesús es la verdad. Y entonces nosotros debemos andar en la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Este lo digo como ejemplo. Pero ¿cómo está su vida? Ah, no, pero yo obedezco a Dios porque voy a la iglesia, porque ayudo a mis hermanos, porque doy la ofrenda, doy el diezmo. Ajá. ¿Y en tu trabajo? ¿Y en tu familia? ¿Y en el barrio? ¿Y en la escuela? El Señor cuando venga a buscar, no va a venir a buscar, por ejemplo, digo, ¿no? Al Lucas que viene a la iglesia. Va a venir al Lucas que es padre, que es hijo, que es vecino. No es un Lucas, él es uno solo. A mí también, cuando el Señor venga por mí, no viene a buscar a Martín el pastor, no, Martín el pastor, el padre, el hijo, el vicedirector de una escuela, profesor de un lugar, vecino, amigo de... Soy una sola persona, ¿o no? ¿Y usted? ¿O son clones tiene? No. Somos una sola persona en todo lugar donde estamos. Y en todo lugar donde estamos, ¿seguimos a Jesús? Entonces, repasemos. En primer lugar, Jesús es el buen pastor. No hay otro. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. Ni uno otro haría lo que Jesús hizo. Morir por todos aquellos que éramos enemigos y ahora hemos sido hechos amigos por su amor, por su misericordia. ¿Acaso, dice la Biblia, alguno moriría por el amigo, por alguien bueno? ¿Pero quién va a morir por su enemigo? Con el que te hace la vida imposible. Bueno, ese eras vos, ese era yo. Y Él nos amó primero. Y dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y para ir terminando, Salmo 128. Hermanos, de verdad, yo quiero que usted salga distinto esta mañana de este lugar. Lo digo con todo mi corazón. Porque hay una diferencia tan grande en tener esa relación personal con Dios y de no tenerla. Yo estudié en la escuela secundaria, el mismo lugar donde estudió mi hija, donde estudió Karen, que está estudiando ahora, terminando, gracias a Dios. Bien, Karen ahí. En el mismo colegio. Nuestro hermano Leo también. Yo estudié ahí también. Yo les conté que conocí al Señor cuando tenía 11 años. Yo como cumplo los años en mayo, que falta poco a propósito, entré con 5 años a primer grado. Entonces entré con 11 años al primer año de la secundaria. Tenía 11 años y estaba en primer año de la secundaria. Y recién conociendo al Señor. No tienen ni idea de las cosas que pasé ahí. Encima, no sé, era el auge de... Mi curso era, no sé, Babilonia. De todas las religiones había. Testigos de Jehová, budista, bueno, católico romano, de todo. Bueno, yo salía del catolicismo, ¿no?
Yo era monaguillo antes. Entonces tenía de todo había en mi curso. Cuando yo empecé a, a darme a conocer de que era creyente, que fue de una forma muy... Los chicos hablamos mucho y hablamos un montón de cosas en el curso, ¿no? Y hacen un montón de cosas. Todos hacían ciertas cosas y yo empecé a decir, no, 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 a eso no, no está bien, no de esta manera. Había unos que se peleaban siempre, que yo digo, pero no se tienen que pelear. ¿Por qué? Porque no está bien lastimar al otro. ¿Qué le pasa? O sea, y no la pasé bien para nada. Por mucho tiempo me cargaron. Bueno, en ese tiempo también, como ahora, ¿no? En la plena adolescencia se juntaban en las casas, qué sé yo, era descontrol total, alcohol, eh, bueno, intercambio de novias, lo que se les ocurra. Y yo no iba. ¿Qué decía? No, pero entonces no te gustan las mujeres, me decía. Las cosas que tuve que soportar. Y, y hoy lo disfruto. Porque gracias, Señor, porque yo escuchaba tu voz, que llenaba mi corazón, a pesar de que no la pasé bien. Cuando llegó el tiempo de que iban a Bariloche, vamos, 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 todo, qué sé yo. Oré al Señor. ¿Qué hago? Entonces hablaba con ellos y le digo, ¿y qué van a hacer en Bariloche? Y me empezaron a decir todas las cosas que van a hacer. No voy. ¿Para qué voy a un lugar donde van a hacer todo lo que no tengo que hacer? Todo lo que desagrada a Dios, todo lo que ofende a Dios. ¿Qué sentido tiene? No, pero es nuestro último año, vamos juntos. Vale, nos juntamos cuando quieran, pero no voy a pagar un montón de dinero para ir a realizar prácticas o no. Todos van para allá y me voy a quedar ahí. No. ¿Y pero por qué no? Le digo, porque tengo otro plan. ¿Ah, sí? ¿Qué plan tenés? Y verdad, ese mismo año, cuando ellos se iban a Bariloche, yo me fui como misionero a La Pampa a predicar del Señor. Me fui en tren con un grupo de jóvenes. ¿Y dónde está la diversión? No se trata de diversión, se trata de ser feliz, como lo prediqué el domingo pasado. Cuando estamos bien con Dios, somos felices. Lo otro es alegría momentánea, pero después trae tristeza, dolor, muerte. Porque el sistema nos ofrece cosas que terminan, todos son caminos que terminan en la muerte espiritual. Entonces cuidémonos nosotros, cuidemos a nuestros hijos. Hablemosle la verdad, no da lo mismo. Es un chiste muy conocido, ¿no? Que el pastor pasaba por un lugar y ve al joven que está todos los domingos ahí cantando en la iglesia, en la puerta del boliche ahí, ¿no? Ya haciendo la fila. Entonces, querido, ¿qué haces acá? Para entrar al boliche. No, no, pastor, ando buscando una tentación para vencerla. ¡Fua! Hermano, ¿cómo andar buscando la tentación para vencerla? Huyamos de las tentaciones, ¿verdad? Después sí conozco otro amigo que es pastor hoy también, y él se iba, él tenía 18 años, y se iba en Lomas de Zamora, y se iba a la puerta de los boliches y se llevaba una cantidad de tratados así, no entraba a hacer todo lo que hacían los demás, en la puerta y le decía, ¿sabes que Jesús te ama? Y les daba volantes, volantes. ¿Querés ir al boliche? Anda a predicar de Cristo. Ay, pero no puedo mover el pum pum. Hoy, después de tantos años, yo me sigo cruzando porque son del barrio o los tengo en Facebook o como contactos a un montón de ex compañeros de la primaria y de la secundaria. Me dicen, Martín, yo no puedo creer. La mayoría de ellos están separados o recasados por tercera vez y yo no digo que eso no pueda pasar, pero todos.
Muchos con sus hijos en las adicciones. Otros dicen, si yo hubiera estudiado con vos, dice, ahora estoy matando, no tengo ni siquiera esto, lo otro, nada. Porque, claro, yo los fines de semana me la pasaba estudiando o en la iglesia y estudiando en la iglesia. Y ellos como dice la canción antigua, de boliche en boliche. Claro, todo diversión, claro, pero todo tiene un precio. Sé inteligente, sé sabio, elegí la buena parte. Lo que permanece, dice la Biblia, no te hagas tesoros en la tierra, sino ¿dónde? En el cielo, porque eso permanece para siempre. Si escuchaste hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Te lo digo por experiencia. Otra canción. Soy feliz más de lo que imaginé. Puedo descansar en el Señor, la fuente de paz. De aquel tiempo, cuando yo tenía 11, 12 años. Y hoy soy feliz. Y a pesar de que me equivoqué, y esas equivocaciones que tuve en mi vida me duelen todavía. Ay, ¿por qué le fallé al Señor en eso? Así que cuanto menos le falles al Señor, mucho mejor va a ser para tu vida. Y la diversión momentánea no se compara con nada con sentir el gozo de la salvación y la paz en el corazón. Y además la pasamos bien. Yo disfruto de mi familia, disfruto de la iglesia, disfruto de todo lo que el Señor me ha dado. Y disfruto, ¿saben qué? Que Dios hasta conoce mis pensamientos. Dios hasta me cumple a veces los caprichos. Hace tiempo con mi esposa nos reíamos porque un detalle, ¿no? Como Dios es bueno con sus hijos. Y yo tenía en mi pensamiento. Nosotros cuando nos casamos compramos un auto. Un Ford Falcon modelo 78 con el motor medio fundido. Pero andaba porque es Ford. Bueno, algunos son hinchas de Chevrolet, no importa. Andaba igual. Y bueno, andamos para todos lados con el auto y bueno, era lo que fuimos a un lugar que vendían autos y dice, ¿y este? No llegamos, no llegamos. Bueno, tengo aquel que está allá en la esquina. Tampoco llegábamos. Entonces le pagamos una parte y después en cuotas compramos ese auto porque no podíamos ni comprarlo. Y bueno, y después de ese compramos otro por la misericordia de Dios. A nosotros nos funcionó. Cuando lo vendimos al otro pobre se le rompió a los 2 días. Pero para nosotros anduvo, nos fuimos a Paraná, de todos lados anduvimos con ese auto. Bueno, así. Y yo ni en mi corazón estaba en el Señor, cuando tenía un buen auto. Alguna vez en mi vida podré tener un auto 0 kilómetros, decía yo. Pero en mi pensamiento. Y no pasó mucho tiempo que se dieron unas circunstancias extraordinarias. Vendemos ese auto. Yo trabajaba en una escuela y hubo toda una reforma, qué sé yo, y los dueños de la escuela me dicen, mira Martín, ¿sabes qué? Tenían un amigo, dice que le queremos dar a él el puesto. Ajá, pero es mío, le dije yo. Bueno, no te das problema. En la semana que viene charlamos. Me dijeron, perfecto, vos hiciste mucho bien en la escuela porque yo había fundado esa escuela. Me dieron un sobre así lleno de plata. Mi primer 0 kilómetro. Ni lo esperábamos. Jimena dice eso. Yo fui a la semana siguiente a Martín, tenemos que hablar con vos. Y fui a una oficina, tendrías que firmar acá. Y cuando yo vi el número que estaba hablando, no podía creer. Se me estaban indemnizando y mucho más por todo. Jamás, entonces dije, mira Jiménez, ¿sabes que yo estaba pensando esto? Bueno, y pudimos así de la nada tenerlo. ¿Por qué les cuento esto? A mí no me interesa, hermanos, el tema del auto y si lo necesito bien y si no lo necesitara mejor porque estoy hasta cansado de manejar. Y mi esposa lo sabe. Me estoy refiriendo a que Dios, cuando estamos en su propósito, en su voluntad, Él atiende todas nuestras cuestiones y nos mima. Nos mima. Ahora, cuando vos estás encaprichado con tus cosas y querés hacer
tu voluntad y no la voluntad de Dios, y bueno, te vas a golpear, te vas a lastimar, te va a costar 10 veces más todo hacer. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón.